Señores del Consejo Directivo de la Secretaría de Educación, les habla Julián Orduña. El día de hoy queremos traerles la propuesta de poner en producción el módulo de eh, nombramiento de docentes temporales, mediante el cual pretendemos reducir los tiempos en el proceso de nombramiento y de esta manera garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas del departamento que se está viendo afectado. Como primera medida, pues creamos dentro de Cundinamarca Siempre en Clase un módulo para la selección de la provisión de vacantes temporales y definitivas de docentes a través de este proyecto. Pues mejoraremos con este proceso de selección y vinculación eh, la provisión de las vacantes de provisionales temporales y definitivas, las cuales de las definitivas que no pueden ser seleccionadas a través del sistema maestro del Ministerio de Educación Nacional. Esto tiene dos enfoques. Uno es el enfoque territorial, o el módulo está planteado de esta manera, con un enfoque territorial y un enfoque académico. Un enfoque territorial, ¿por qué? Porque nosotros estábamos realizando los nombramientos, pero en el momento en que notificábamos a los docentes y les indicábamos cuál era la sede donde debían ir a prestar el servicio educativo, pues estos iban, averiguaban, y al pasar los 10 días que tenían para aceptar el cargo, venían y renunciaban al cargo, o vienen y renuncian al cargo, eh, generando un desgaste administrativo y un reproceso en este procedimiento. Entonces, lo que nos llevó a plantearnos que la mejor manera de combatir este impasse es que le demos la posibilidad a los docentes, de acuerdo al lugar de donde viven, ellos seleccionen dos municipios de la misma provincia en la que viven, o sea, el municipio donde viven y otro de la misma provincia, de tal manera que nos permita garantizar que estos docentes conocen a la perfección la zona, porque viven allí, residen allí, y nos vamos a evitar este engorroso proceso de estar nombrando docentes y que nos estén rechazando el nombramiento por temas de desplazamiento. El otro enfoque es un enfoque académico, donde les vamos a dar la oportunidad también a postularse a dos áreas educativas, teniendo en cuenta la resolución 15683, mediante la cual se establece el manual de funciones y se indica cuáles son los requisitos mínimos de los docentes para cada área educativa. Entonces, por ejemplo, un licenciado en matemáticas podría postularse para matemáticas y podría postularse también para primaria, abriendo un abanico de opciones en diferentes municipios, en los dos municipios y en las dos áreas académicas. Cuando el sistema se le registra la necesidad, el sistema va a ir a buscar directamente al municipio donde está la necesidad, los docentes que se hayan registrado en esa necesidad, en ese municipio, pero en el área educativa de la que se tiene la necesidad. Entonces, para ponernos en el ejemplo en contexto, vamos a decir que un municipio de Jacopí necesitamos un docente de matemáticas. Entonces el sistema va a ir a Jacopí, a los docentes que se hayan registrado en el municipio de Jacopí, va a buscar al docente que se haya registrado también para matemáticas, y me va a traer al mejor docente. Y al mejor docente, en cuanto a mérito, ¿qué estaríamos hablando? Pues que hacemos el proceso de validación. Entonces el sistema puntúa de acuerdo a su experiencia y a su formación académica la hoja de vida, y ese puntaje me permite estar por encima de otros, siendo la mejor opción para la secretaría en cuanto al mérito que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, es un proceso totalmente transparente, es totalmente ajeno a la influencia de terceros. Entonces, esto nos permitirá acelerar y agilizar el procedimiento. Entonces, aquí les voy a dar un resumen de lo que es el procedimiento, teniendo en cuenta el tiempo límite que tengo, pero en cada uno de sus informes tienen detallado
el contexto, el análisis que se hizo del estudio para poder realizar este módulo y la propuesta ya en concreto, bien detallada, con el procedimiento definido y con algunos indicadores que nos va a permitir evaluar la efectividad del proceso mes a mes y retroalimentarnos de cómo vamos y cómo podemos mejorar. Una de las propuestas que se tiene, o la propuesta es que se haga a través de Cundinamarca Siempre en Clase, pero que los primeros 30 días, apenas se conozca la necesidad, el docente, el funcionario remita al funcionario encargado de horas extras esta necesidad para que este funcionario otorgue un comunicado a la institución educativa mediante la cual se le autorice el número de horas extras necesarias para nombrar los docentes. Entonces, vamos a tener dos tipos de necesidades, las que son inferiores a 30 días, que esas serán suplidas única y exclusivamente con horas extras, y las que son mayor a 30 días, que sí requieren del nombramiento de un docente, toda vez que eso nos va a permitir, pues, prestar el servicio de la manera más óptima posible. Entonces, aquí tenemos un bosquejo de lo que hace el sistema. Entonces, el usuario se registra, adquiere un usuario y una contraseña, ingresa su información de hoja de vida, de contacto, y se postula y queda radicada la postulación. Eso no quiere decir que ya lo vamos a nombrar, solamente queda radicado. El funcionario, cuando identifica la necesidad, la ingresa al sistema y el sistema automáticamente va a hacer el proceso que les dije, va al municipio, busca a los docentes que se hayan registrado en ese municipio y en esa área educativa de la necesidad, y hace la selección, le muestra al funcionario la persona seleccionada. El funcionario oprime un botón, le dice seleccionar, el sistema automáticamente va a enviar un correo electrónico indicándole al usuario que fue seleccionado, pero antes, perdón, el funcionario debe validar la información. Si la información es correcta, lo selecciona, si no, pues lo rechaza. El sistema, al ser seleccionado o rechazado, va a enviar el correo en ambas, diciéndole que fue rechazado o diciéndole que fue seleccionado, y cuando es seleccionado también indica qué documentos debe ir alistando para el momento de tomar la posesión. Entonces, una vez el funcionario valida la documentación, se proyecta el acto administrativo, se envía para su notificación y posteriormente posesión del docente. Ahora, ¿cómo comparamos el proceso? Entonces, hoy o ahora nos está tomando más o menos desde la identificación de la necesidad al proyecto de acto administrativo 6 horas. Con el nuevo proyecto que estamos implementando, con este nuevo sistema, pues pretendemos disminuirlo a 3 días. En la revisión de actos administrativos y firma de acto administrativo se tiene un estimado de 10 días porque los errores que se cometen en cuanto a la transcripción, errores de nombres, números de cédula y correo electrónico, pues son muy elevados. Entonces, ¿por qué? Porque es el funcionario quien lo digita. Mientras que con el sistema de información, pues vamos a traer la información directamente de la data. Entonces, esto nos va a permitir reducir esos errores a la misma expresión, pero pues dejando la posibilidad de que pueden existir errores. Entonces lo vamos a bajar a 6 en promedio. Y luego, desde la numeración y notificación del acto administrativo hasta la posesión, pues actualmente se toman 25 días por el tema de alistamiento de documentos y todo eso, y nosotros pretendemos bajarlo a 16. Y bajarlo a 16 días a pesar de que es harto tiempo, pues es un buen tiempo, pero si nosotros tenemos considerado que el proceso se podría hacer en 5 días. Entonces, nosotros tenemos que, en la actualidad, el mínimo de días que gastamos en la elaboración de un acto administrativo y posesión de un docente son 20 días. Y lo máximo son 110 días. Como meta tendríamos establecido 5 días y máximo 25 días. Estos 5 días
nosotros podríamos entre la numeración y la posesión del docente gastarnos 3 días. Y 2 días entre la identificación de la necesidad y la firma del acto administrativo. Se puede cumplir. Y hablo de los 3 días es más porque el docente, una vez notificado de la resolución, debe presentar el examen de ingreso, el examen médico de ingreso, y ese sí o sí toca hacerlo, pero ese solo se puede hacer una vez notificado el docente. Entonces, ese es el único bache que tenemos, que podríamos reducir a 5. Pero, pues, vamos a tener un promedio entre 5 y 25 días, que es un buen promedio, teniendo en cuenta los tiempos estipulados de la norma, que establece que 10 días para notificar y 10 días para aceptar, pues tenemos un buen promedio. La idea es que los funcionarios que hacen esta labor puedan hacerle seguimiento y estén llamando a los docentes para que se haga de la forma más rápida posible. Y con esto garantizar el derecho a la educación y poder hacer brindarle este servicio a los niños y niñas del departamento. Dentro del informe que les envié están los indicadores, está la estadística, está todo lo relacionado con este proyecto y pues lo dejo a consideración para sacarlo a producción y quedo atento a sus observaciones. Muchas gracias.